En el video anterior vimos cómo construir una nube de palabras con usar otra herramienta que es nube de palabras y usando otra estrategia. Esta vez ya no para un diagnóstico, sino para bueno, representar algún tipo de texto, depende del área, por supuesto, algún tipo de texto en formato de nube de palabras, para poder después sí utilizarlo, ¿por qué no?, como actividad disparadora o como actividad nudo o como actividad de cierre. Vamos a ingresar a la web nubedepalabras.es. Esta herramienta es un poco, bueno, tiene sus diferencias con la anterior, por eso también quiero que ustedes la puedan ver y elegir, acorde a sus necesidades, cuál les va a convenir más. En este caso yo quiero hacer una nube de palabras con el texto de la Constitución de Argentina. Lo primero que voy a hacer es buscar el texto de la Constitución Argentina. Voy a poner en Google Constitución Argentina. Está ya digitalizado, obviamente, en un texto, en, un, en una web oficial bueno, del Estado argentino. Voy a copiar el texto desde el preámbulo hasta, bueno, hasta su última disposición transitoria. Estoy pintando el texto y aquí están las disposiciones y termina aquí. Termina en décimo... A ver, ups, me pasé. Bien, termina aquí, en la decimoséptima disposición transitoria y con el texto dada en la sala de sesiones, bueno, el lugar y el día y el año en el que fue sancionada. Voy a copiar este texto, voy a venir a Word, perdón, a nube de palabras y en archivo voy a seleccionar la opción pegar o escribir texto. Y aquí escribo todo el texto que acabo de copiar, que es el texto de la Constitución. Voy a darle al botón aplicar y esta herramienta tiene entre sus ventajas es que el producto visual es de mejor calidad si lo comparamos por ahí con WordArt, pero como desventaja que es un poco más pesado el manejo. Eh, Van a notar que todo el tiempo la nube ante cualquier cambio se vuelve a reconstruir desde cero. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de fondo de esta nube, que si se fijan ha tomado forma, bueno, parece ser un gato. Si le quiero cambiar el color de fondo, pues de ese negro que hay ahora, ponerlo en blanco, toda la nube vuelve a reconstruirse. Esa es una de las por ahí cuestiones a tener en cuenta. Eh, si ustedes observan aquí esta nube, las palabras que más destaca es la palabra que. ¿Qué significa esto? Claro, obviamente la palabra que es un conector en, en el idioma español, bueno, no es una palabra que se repite mucho. Es por eso que la palabra que la posicionó en un lugar tan importante. Bueno, esto es útil porque a partir de acá se puede trabajar un poco un metaconocimiento, que es una habilidad que deberíamos entrenar en nuestros estudiantes, que es el de la curación de contenidos. Nosotros acá podemos hacer si bien el concepto de curación de contenidos es complejo, pero bueno, acá tenemos un ejemplo bien concreto de cuándo es necesario aplicar una curación. En este caso, a los resultados. Yo aquí, en esta lista, yo puedo revisar la lista presionando el botón lista de palabras. Y acá, claro, veo cuáles son las palabras que más se repiten. La palabra que, la palabra de él. Junto a otras palabras que sí tienen más significación, como por ejemplo artículo, nación, congreso. Entonces, una actividad interesante es la de esta lista, al menos en los primeros lugares, no vamos a controlar la lista completa de palabras, pero al menos en los primeros lugares, revisar que, por ejemplo, no haya artículos o conectores que en nuestro caso no tienen significancia. Entonces, la palabra que, por ejemplo, la voy a borrar y aprieto ahí suprimir para subir el renglón. La palabra del también la borro porque es una palabra sin mucho sentido. Eh, bueno, algunos verbos los puedo borrar, por ejemplo, podrá, a mi criterio no tiene mucha significancia. Para este caso, el verbo será.
quiero dejar, bueno, palabras que tengan importancia. Serán, también lo borro. Este, también lo borro. Bien, ahí estoy haciendo de alguna manera un poco una curación de contenidos, porque el resultado tal cual me ofrece la herramienta no es tampoco, en este caso así, directamente tan útil, sino que bueno, hay que hacer un trabajo de revisión. Aquí borro el ella. Bueno, podría seguir, pero ahí me voy a detener. ¿Mm? Al menos en el top 20 o top 30, digamos por decirlo de algún modo, controlo que no haya palabras que por ahí, como les decía, sean poco importantes. Le pongo aplicar y ahora le doy clic al botón cerrar y miren cómo ahora la nube, que sigue teniendo una forma, bueno, de gato, eso es al azar. Cada vez que abrimos nos va a asignar una forma distinta. Ahora cambia y vemos palabras como nación, congreso, ley. Bueno, ya no vemos artículos, al menos en las letras más grandes. Para cambiar la forma de la nube, vamos a clicar en forma y tenemos formas, además letras, que es muy interesante. A mí me gusta mucho el tema de las letras. Como esta es la constitución, voy a elegir la C, porque quiero que mi nube tome forma de una C. Entonces ven cómo la nube cambia y toma, bueno, un aspecto muy interesante. La fuente que está usando por defecto es la fuente Pacífico, que es la que es así siempre por defecto apenas creamos una nube. La verdad es que es un acierto por parte de los desarrolladores haber dejado esta fuente como predeterminada, porque es una fuente muy bien lograda visualmente, pero podemos cambiarla. En fuente, como podremos ver, está marcada, me parece, más abajo. Tiene un tilde, la fuente Pacífico, pero yo puedo elegir cualquier otra fuente y ver cómo va cambiando el resultado. Voy a elegir, por ejemplo, Verdana. ¿Ah? Van a ver que la nube se vuelve a reconstruir. Esto hace que por ahí esta aplicación, esta web, eh, requiera, bueno, un poquito más de paciencia. Y fíjense que ahora el resultado es distinto. La fuente, bueno, cambió la fuente en la que se escriben las palabras. Eh, Esta herramienta tiene algunas características que hay que tener un poco en cuenta, que por ejemplo, cómo maneja el tema de las frecuencias. Puede que haya una palabra que se repita, acá como podemos ver a simple vista, la palabra que más se repite es congreso, y lo podemos chequear haciendo clic en lista de palabras, y vamos a ver que congreso está entre las que más se repiten. Pero fíjense que nación y artículo se repiten más que congreso. Y sin embargo acá nación y artículo, bueno, aparecen algunas veces, pero con unos tamaños un poco más pequeños, y eso puede generar alguna confusión. Esta es una característica, bueno, un poco particular de esta herramienta, que no nos maneja de manera tan sencilla el tema de la proporción de las palabras, como sí lo hizo en cambio WordArt, que en ese sentido WordArt a nosotros nos dejó un poco sin el problema de cómo mostrar las palabras. Acá hay unas palabras que se repiten mucho, que eran artículo y, olvidé la otra, artículo y nación, que en esta C, en esta nube, en forma de C, no aparecen tan grandes. La que se destaca es congreso. Eso es porque a veces es necesario achicar la estructura de la nube con esta barra que está acá arriba, y al alejarnos un poco más puede que aparezcan esas palabras que estábamos, mire, yo acá lo puse en menos 13, aún así sigue sin aparecer la palabra artículo, y se me olvida la otra palabra, es artículo y nación. Artículo y nación en teoría deberían verse mucho más grandes que congreso, y si ustedes se fijan acá, no, la que más se destaca es congreso. Entonces vamos a alejarnos un poco más. Yo lo puse en menos 25. Y fíjense cómo ahora sí aparece la palabra congreso y sí aparece la palabra nación
en su justo, por decirlo de algún modo, en su justa proporción. Y el resto de las palabras, bueno, mantienen también su proporción. Eh, Esta es una cuestión que hay que tener en cuenta a veces, porque si uno no presta atención, puede que haya una palabra que esté repitiéndose mucho, 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 y estemos tan cerca aquí con esto, que estemos en cero, y se nos esté escapando. Para mi gusto, es una falla de la herramienta, porque debería automáticamente tomar todas, pero bueno, es así, por tanto hay que tener un poco de precaución en ese sentido, y chequear que las palabras que más se repiten, las palabras que están al tope de la lista, como en este caso eran artículo y nación, realmente aparezcan. Fíjense que aparece nación, pero aún artículo, que es la que más se repite, me parece. Artículo es la primera, la que más se repite. Aún artículo no se está viendo, porque aún tendría que alejarme más todavía. Entonces aquí quizás en vez de dejarlo en -25, tendría que ponerlo en -30, por ejemplo. Fíjense que aún no aparece la palabra artículo. La que se sigue destacando es nación ahora, pero me falta todavía alejarme un poco más. Bueno, esto es un poco a prueba y error hasta que uno encuentra el tamaño adecuado, hasta que aparezca, bueno, la primera de las palabras que destacan. ¿Ven? Aquí aún no aparece la palabra artículo, tendría que verse, bueno, destacada, ¿eh? Tendría que estar destacada e inclusive más grande que nación. Por tanto, nos vamos a alejar un poco más. Me alejo un poco más. Bien, no aparece aún, tiene que aparecer al principio porque las palabras más grandes se, se grafican primero, por tanto me voy a alejar aún más. Bien, ahí aparece la palabra artículo. ¿Mm? Y ahora sí, a partir de la palabra artículo, que la toma como la palabra más importante, empieza a construir la proporción para todas las demás palabras. ¿Cuál es el problema aquí? Que al tener que ver la nube, imaginen que esto es una constelación, al tener que verla desde tan lejos para poder ver la palabra artículo, hay muchas otras palabras que antes se podían leer y que ahora, como estamos tan alejados, no se ven. Por eso aparecen muchos puntitos ahí, que son pequeñas palabras. Igualmente, las más significantes son las que se ven a simple vista. Esto es un detalle importante porque acá estamos trabajando con un texto que tiene muchas, muchas palabras. Si estuviésemos trabajando con un archivo que tuviese 100 palabras, no tendríamos quizás este problema. Para descargar la imagen, bueno, aquí en fuente les dije pueden cambiar el color, y en colores no les voy a explicar cómo, pero bueno, el fondo lo pueden cambiar haciendo clic en fondo, en vez de ser negro, otro color, y los colores disponibles los pueden cambiar aquí en esta paleta. Hay 8 colores solamente que ustedes puedan elegir como máximo, poner a disposición. Pueden eliminar los colores que hay cargados por defecto en el signo de tachito de basura. Ven que se van vaciando las casillas. Y luego yo puedo elegir hasta 8 colores cliqueando en cada uno de los cuadros. Y acá puedo poner un rojo, por ejemplo. En este otro cuadro puedo poner un azul. Bien, y en este otro cuadro puedo poner un verde. Bien. Y ahora, perdón, acá cliqué mal. Colores. Y ahora le doy clic al botón aplicar. Y ahora va a tomar esos colores que yo le puse. Un poco más estridentes, pero bueno, es para que vean la diferencia. Para descargar la imagen, bien, tenemos la opción de descargarlo como PNG, pero antes de descargarlo le quiero mostrar el tema de la resolución. Aquí en tamaño, la resolución por defecto es de 1024 x 768, pero gratuitamente podemos bajarlo hasta 1920 x 1080. 1920 x 1080 es una resolución bastante digna para ser gratuita. Comparando con WordArt, podemos decir que de forma gratuita, Nube de Palabras nos permite bajar a mayor resolución que WordArt. No es, claro, una resolución HD, pero es una resolución bastante digna. Y luego de que elijo la resolución, van a notar que la nube vuelve otra vez a construirse. Esto es una característica de la herramienta. Cada cambio por lo general implica que la nube vuelva a construirse desde cero.
Y para adhesivo, yo voy a dejar un fondo blanco porque me gusta más, ya que de cambios voy a terminar en fondo. Voy a ponerle un fondo de color blanco. Ahí, blanco, bien. Y le pongo a aplicar. Es una pena que se redibuje toda la nube cuando cambio el fondo. Sería interesante que el cambio de fondo pueda hacerse de forma más rápida. Pero bueno, así está dada la aplicación. Y si se fijan acá también, en algún momento la distancia se cambió. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Voy a volverlo a -50, creo que era la distancia que teníamos en un comienzo. Bien, está procesando. Cierro aquí esto. Y aquí ustedes pueden ver una de las, por ahí una de las diferencias, uno de los puntos en contra si comparamos WordArt con Nube de Palabras. Nube de Palabras tiene un procesamiento un poco más complejo del producto visual que va a elaborar. Por lo tanto, vamos a notar que a veces es más lento, exige más tiempo. ¿Ven? Ahí se había colgado la web, ahora retomó solo. Pero como eh, reconstruye todo el tiempo la nube ante cualquier cambio, es importante tener paciencia. eh, es básicamente paciencia. Bien, yo ahí lo dejé en -43 para poder ver palabras como artículo y nación. Ya vamos a ver si está tomándonos. Bien, está procesando, por eso no puedo hacer muchos cambios ahora. Cuando quedan palabras sin dibujarse, como la palabra nación y la palabra artículo, nos lo avisa, porque cuando termina de dibujar, aquí en la parte superior donde dice por favor espere, nos dice una advertencia, que quedaron tantas palabras sin dibujar. Esto significa que tenemos que alejarnos. Aquí, por ejemplo, yo ya puedo ver que la palabra artículo no la está dibujando. Por lo tanto, me va a informar cuando finalice el dibujo que una palabra queda sin dibujar. ¿eh? Eh, Como yo ya sé que artículo no la está dibujando, me voy a alejar un poco más. Bien, ahí me voy a quedar en -49. Ahora sí veo que la palabra artículo es la primera que se dibujó. Y ahora sí no tengo dudas de que está tomando, digamos, todas las palabras. Eh, para bajar la nube de palabras, bueno, lo primero que hay que hacer es esperar un poco que la construya, porque también si no se pone un poco lenta la web. Bien, está en proceso de dibujo, pero al menos si ustedes miran los bordes, está agregando palabras pequeñas todo el tiempo, hasta que finaliza. Pero mientras la sigue construyendo, yo ya le puedo dar la orden de que quiero bajarla. Entonces, yo ya puse una resolución alta, digamos la más alta dentro de las opciones gratuitas, y recomiendo bajarlo como PNG, que es un formato un poco más portable y más liviano. Bien, ahora cuando la web se desocupe de armar la nube, va a proceder a descargarla, sin que yo tenga que hacer nada más. Aquí hay que esperar solamente un instante. Bien, y ya me bajó. Una vez que termina de procesar, empieza a descargarlo con el nombre, en este caso, bueno, Word Cloud, le pones el nombre por defecto. Yo ya tengo un archivo Word Cloud bajado, por eso le puse un 1. .png. ¿Ven? Y aquí finalizó la descarga. Entre las ventajas y desventajas, bueno, cada una tiene sus puntos fuertes y débiles. Yo creo que por ahí Nube de Palabras ofrece un mejor resultado, pero la web es un poco más pesada y por tanto hay que tener un poco más de paciencia. En cambio, si necesitamos resultados más rápidos y sin tantas pretensiones,
podemos usar WordArt, que es un poquito más ágil, aunque la resolución también que nos ofrece es más baja. Un punto a tener en cuenta es que ambas son aplicaciones web, o sea, en línea, es decir, que necesitamos conexión a Internet. Esto sabemos que en las escuelas es complejo, muchas veces casi siempre no tenemos conexión en el aula, por lo cual podemos pensarlo como una actividad extracurricular. Bueno, espero que les haya gustado este recurso, el de la nube de palabra, y espero que les sirvan estas dos herramientas en concreto que les sugiero, que son WordArt y también nube